Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su confiable canal de video reseñas en directo. El día de hoy, amigos, creo que este video nos va a transportar al ¡ay, qué miedo! Porque se titula Chile da miedo, del bueno de Pique Díaz. Espero haberlo pronunciado correctamente. Gente, le hago una pregunta. Si yo me saco una foto con Carol Dance, ¿ustedes se reirían de mí? ¿Se reirían conmigo o se sentirían mal por mí? Respondan acá abajo en los comentarios. Vamos a ver este vídeo. No tengo ni idea de qué se trata. Me lo recomendaron en el Discord. Recuerda que tú puedes entrar al Discord a través de los directos. Link abajo en la descripción como siempre. Ahora vamos a darle, amigos. La noche del 3 de octubre del 2001, Yo aquí tenía menos de un año. en Alto Hospicio, Chile, una adolescente fue encontrada corriendo descalza por el desierto, con las Sigo piernas siendo pana. llenas de tierra, totalmente maltratada y la garganta rota de gritar. No sabe su nombre, no sabe... Wait, espérate. Alto Hospicio. Me suena. Creo que unas compañeras de universidad hicieron una exposición respecto a este tema, weón. Hace mucho tiempo. Bueno, creo que fue en primer año, así que como entenderán fue como en 1955, así que no me acuerdo muy bien, pero recuerdo el nombre, weón. ¿Dónde está? Yo después de escapar de la casa del Nacho... Solo sabe una cosa: si se detiene, Sí, creo que su sé qué vida caso es, weón, es va cuático. a terminar. Alto Hospicio es una Creo que sí. comuna de Chile que a finales de los 90 era un lugar marcado por el abandono, un asentamiento joven levantado sobre un desierto pedregoso. Las calles todavía no estaban pavimentadas. El maldito barrio más lujoso de Perú, weón. Tristemente, está en Chile, puta madre. Muchas casas eran de material ligero y Duras. los servicios básicos no daban abasto. Los taxis no siempre aceptaban subir por miedo a la inseguridad y los adolescentes caminaban grandes tramos entre barrios poco iluminados para volver a casa. Esa rutina de vivir entre grandes distancias, calles vacías y absoluta falta de vigilancia era totalmente normal para todos los habitantes. Los vecinos lo sabían. Si algo pasaba, pedir ayuda no era fácil y en muchos casos inútil. En ese entorno donde nadie estaba preparado para lo que venía, empezó a ocurrir algo fuera de lo común. Fue algo tan cotidiano al principio que pasó sin levantar alarmas. Chicas adolescentes iban desapareciendo poco a poco. La primera Sí, fue efectivamente, el Graciela caso de Psicópata de Alto Monserrat Hospicio. Saravia, de 17 años. El 15 de septiembre de 1998 salió de su colegio en Iquique. Como cualquier día, estaba a punto de tomar el bus que subía a Alto Hospicio, pero de un momento a otro desapareció. Su familia denunció la desaparición de inmediato, pero la policía no le dio importancia. Dijo: ¿Pero por qué tiene que usar esa frase? La puta que lo parió, weón. La atmósfera del video tremendamente void, weón, narrando uno de los casos más brígidos de Chile para que venga y diga... Pero no le di importancia. ¿Por qué dijo esa mierda? que seguramente se había escapado con su novio. Lo que pasaba es que al ser Bueno, ¿como cuándo se pierde una adolescente en Latinoamérica? No, güey, no la raptaron, güey. Se fue con su pareja, güey. Pero lleva un mes desaparecida. Y a mí qué me importa, güey. Bueno, el tipo lo metieron preso en 2004 y la esposa se divorció en 2015. ¡Qué chucha! Cuando usan no le da importancia, ¿sabes qué esta vaina es seria? personas de bajos recursos ¿Cómo estás casada con un psicópata por 10 años? Hay gente que lleva aquí como 5 años viendo este canal de Twitch, bueno, todo es posible. y de una zona tan pobre, realmente a la policía le daba igual suda la lo polla, que güey. ocurriera ahí. Después vino Ornella Linares Cepeda, Yo. de 16 años. El 5 de abril de 1999 salió de su casa hacia el colegio y no volvió. Sus amigos contaron que la última vez que la vieron fue en la esquina del barrio esperando el bus. Segunda chica desaparecida con el mismo patrón. Ese mismo año, 2 adolescentes más también desaparecieron sin dejar
rastro. Ivonne Carrillo Lefno y Macarena Sánchez. Ya eran 4 chicas desaparecidas en cuestión de meses. Los vecinos empezaban a darse cuenta que algo muy turbio estaba pasando en la zona. Pero hermano, que se pierdan 2 muchachas de una edad similar en la misma localidad ya debería ser una alarma suficiente para que se emprenda algún tipo de investigación, por mínima que sea. Imagínate 4, culiao. 4 en menos de un putísimo año. no había pruebas, no había testigos y la policía seguía insistiendo en la misma explicación. Fuga voluntaria con un novio. Lo peor es que a comienzos de los 2000 la lista creció. Entre febrero y junio el patrón empezó a ser imposible de ignorar. Fugas con un novio, pero hermano, si son niñas, ¿a dónde mierda se van a ir? Sara Gómez, Angélica Lai, Catherine Arce y 3 adolescentes más. Un total de 7 chicas desaparecidas en apenas unos meses. Todas bajo el mismo escenario. Tramos cortos, horarios normales, recorridos cotidianos. Ni peleas familiares, ni novios, ni conflictos, ni señales previas. Solo un vacío que se repetía una y otra vez. Este güey sería youtuber a día de hoy. Las 2 primeras, ya eran 9 niñas desaparecidas en menos de 10 meses. Definitivamente algo turbio estaba pasando. Y ni siquiera, ni weón, porque depende mucho del caso de desaparición, culiado. Dependiendo del barrio, de la situación, muy probablemente haya gente que diga, pero se lo está buscando, si mira cómo se vestía la maraca, ¿eh? Pero señor, es una chica que tiene 15 años, pero mira, si no quería que, mira, son más, Peor es que ni siquiera sabían si estaban vivas, muertas o si realmente se habían escapado con un supuesto novio. La negligencia de la policía era tal que tras varias denuncias las autoridades llegaron a la conclusión que las niñas se habían escapado no solo para irse con un novio, sino también para prostituirse por la concha de tu madre. La mala condición de vida que había en Alto Hospicio. Y sí, eso mismo es que sí, pues, si hay gente que lo cree, no irónicamente, sino una wea así como, o sea, evidentemente aquí lo satirizamos un poco, pero weón, ¿cómo vaya a decir esta mierda, pues, hermano? Si una cabra chica, culiao, y da lo mismo, que fuese una mujer adulta o una vieja, ¿qué más da, culiao? Es que, si no quiere que le hagan cosas, ¿para qué se viste así? ¿Ah? Decían a los padres. Dale, pues, hermano, ¿qué wea estás hablando? Desesperados. ¿Qué tan poco empático tienes que ser como policía para decirle a unos padres destrozados que su hija no ha vuelto a casa porque se está prostituyendo sin ni siquiera tener una prueba de ello? Pero todo dio un vuelco el 2 de junio del año 2000, cuando desapareció Viviana Garay de 16 años. Su padre, Orlando Garay, ya sabía que varias chicas habían desaparecido antes que ella y tenía claro que no iba a dejar la vida de su hija en manos de una policía que de entrada iba a insinuar que seguramente andaba prostituyéndose. Decidido a no repetir la misma historia, Orlando reunió los folletos de todas las jóvenes desaparecidas y empezó a visitar una por una las casas donde vivían. Habló con sus familias, escuchó lo que les había pasado y tomó la iniciativa. Si las autoridades no iban a mover un dedo, ellos mismos saldrían a buscarlas. Orlando Garay vendió su bote de pescador para financiar la búsqueda de su hija y las demás chicas. Las noches se convirtieron en expediciones, con linternas baratas, palas y mapas hechos a mano. Subían a los cerros, revisaban quebradas y avanzaban por zonas donde ni la policía llegaba. Hasta que el 18 de julio la búsqueda empezó a traer frutos. En un vertedero de la zona por fin encontraron algo: el uniforme y la mochila de Viviana Garay. Y más tarde, en otro basural, también hallaron la mochila y ropa ensangrentada de Catherine Arce. Hermano, qué boy tiene que ser esa mierda, weón. De encontrar restos de ropa manchada en sangre de una cabra chica, weón.
Qué dura tiene que ser esa mierda, Ello hermano. no solo derrumbó Y los pacos, no, desde las jovencitas se escapan ahí con los pololos, andan de maraca, sí o no, ya cierra el caso, no. Pero señor, no hicieron ningún tipo de investigación, nada, wey. ¿Qué me importa? Andan viendo aquí, bueno, es pobre, wey. No me pagan estos buenos a mí. oficialmente la teoría de las fugas, sino que No entiendo por qué los chilenos han perdido la paciencia en la policía. La policía en el putísimo año 2000 hasta ahora, weón. hizo evidente que alguien estaba cazando chicas adolescentes en Alto Hospicio. Gracias a este descubrimiento, los noticieros empezaron a darle voz a lo que estaba ocurriendo. Si no fuera por la organización de los padres, nunca se habría dado a conocer el caso. 2 días después, el hallazgo más brutal quedó registrado por las cámaras de uno de los noticieros de Chile. Inés Valdivia, abuela de Patricia Palma, encontró y sostuvo entre sus manos la ropa interior de su nieta en una quebrada. Ese día las familias dejaron de suplicar y empezaron a exigir. Hubo protestas frente a la comisaría, cortes de calle y Queremos que investiguen a los pacos, la cagó, weón. enfrentamiento con las autoridades. Por fin, después de meses de desapariciones ¡Vamos, la policía! la policía había empezado a investigar a profundidad lo que estaba ocurriendo en Alto Hospicio. Pero justo en ese momento, las desapariciones se detuvieron. Fue como si las personas que habían estado cazando chicas adolescentes durante meses hubieran sentido el peso del revuelo, como si la presión social, la prensa encima y la comunidad movilizada los obligaran los culpables a bajar el ritmo, ocultarse. Pero al final la policía resolvió el caso. Solamente faltaron 7 niñas desaparecidas para que hicieran algo. Solamente faltaron 7 niñas desaparecidas, los vecinos reunidos para buscar un mínimo de pruebas, encontrar la ropa interior de una de las chicas, ir a la tele, y los pacos dijeron, gente, tenemos un caso. ¡Qué hijos de perra, hermano! O cambiar su comportamiento. Alto Hospicio siguió con miedo, pero por primera vez en mucho tiempo no hubo nuevas víctimas. ¿Por qué lo tocan con un palo? Por lo menos no durante un tiempo, hasta que el 3 de octubre del 2001, cuando Alto Hospicio 3 llevaba años después de la primera 2 desaparición. años viviendo bajo miedo, ocurrió algo que nadie esperaba. Esa noche, un trabajador que transitaba por la ruta entre Iquique y Alto Hospicio vio a lo lejos una silueta de una chica caminando sola por el borde del camino. Lo primero que pensó fue que algo no encajaba. Estaba desorientada, su ropa estaba sucia y tenía un movimiento extraño, como si cada paso le costara. En esa carretera, una escena de ese estilo no era normal. Cuando se acercó para ver si necesitaba ayuda, la chica apenas pudo responder. Estaba ronca de tanto gritar, temblaba, completamente agitada. Todavía en shock, se quedó unos segundos viendo al trabajador y le dijo: me tiró a un hoyo, pero pude salir. No tenía fuerzas para explicarse bien, apenas podía mantenerse de pie, pero lo poco que alcanzó a decir fue suficiente. El hombre entendió al instante que algo terrible había pasado y obviamente llamó a la policía sin pensarlo. La adolescente fue trasladada de urgencia para recibir atención y solo entonces, ya un poco más estable, pudo empezar a hablar. Se llamaba Bárbara Núñez y lo que contó heló la sangre de todos en la sala. Bárbara contó que el día de su desaparición, mientras caminaba a su escuela, un hombre en un auto blanco se detuvo a su lado. No era un desconocido absoluto, lo había visto antes circulando por la zona y nunca había generado sospechas. Él le ofreció llevarla al colegio para que no llegara tarde, un gesto aparentemente inofensivo en una ciudad
ciudad donde muchos adolescentes dependían de aventones para evitar caminatas tan largas por calles sin sombra. Bárbara aceptó, pero apenas arrancó, el trayecto cambió. El auto no siguió hacia el colegio, no subió por la ruta habitual, más bien se desvió hacia la pampa, una zona donde no había casas, no había testigos y no había cómo pedir ayuda. Weón, qué miedo subirte al auto de un desconocido y que la weá cambie de ruta y se vaya a la mierda, loco. El nivel de desesperación que se tiene que sentir en una situación así tiene que ser terrible, culiao. Obviamente en ese momento la chica se asustó, le Obvio, empezó a weón. preguntar que por qué se había desviado, que su escuela no estaba por ahí. El hombre simplemente sonreía mientras buscaba acariciarle la pierna a la niña con su mano derecha. Le decía que se tranquilizara, que la iba a pasar muy bien, pero obviamente el único que iba a disfrutar lo que estaba a punto de ocurrir era el enfermo que conducía el auto blanco. El hombre la llevó hasta un pique minero abandonado, uno de los tantos agujeros profundos dispersos en el desierto. Le pidió que se bajara del auto, la agarró por la mano y la guió unos metros hacia el sur. Se detuvo y sin mediar palabras empezó a golpear salvajemente, una y otra vez sin piedad. El enfermo lo estaba disfrutando y mientras lo hacía, le iba arrancando la ropa. Una pobre niña de 13 años siendo atacada por un hombre de la forma más brutal posible. Cuando logró arrancarle cada pieza de ropa como si fuera un animal con rabia, empezó a abusar de ella sin parar, múltiples veces, y la pobre niña, sin poder hacer absolutamente nada, fue maltratada, vejada y abusada sin que nadie la pudiera proteger. Después de eso, como si no fuera suficiente, amenazándola con un cuchillo, le ató las manos y los pies, la puso al borde de un barranco minero y le confesó que él había sido el culpable de todas las desapariciones de las demás chicas. La pobre Bárbara no paraba de llorar, le suplicaba que no le quitara la vida, que ella no iba a decir nada. La inocencia de la pobre chica era tal que hasta le dijo que si la dejaba con vida, ella le regalaría el sándwich que tenía en su mochila. Es que era literalmente una niña sin malicia. No sé cómo alguien puede hacerle daño a un ser tan inocente, pero eso al tipo no le importaba. Matarla era parte de su ritual de placer macabro. Así que después de confesarle lo que había hecho, la golpeó nuevamente y la empujó al barranco 200 metros para abajo, arrojando desde la distancia varias rocas en la cabeza de la niña por pura diversión. El tipo era un sádico pervertido. Todo lo que estaba haciendo lo disfrutaba, sin importarle que sus víctimas eran apenas unas pequeñas niñas. Después de divertirse un rato lanzándole rocas y pensando que ya la había matado, se subió a su coche y se fue. Contra todo pronóstico, Bárbara sobrevivió al impacto. Golpeada, herida, casi sin poder moverse, tardó horas en quitarse las ataduras de las manos y pies y de encontrar una forma de subir. Se apoyó en las paredes irregulares, buscó salientes de roca, avanzó centímetro a centímetro, peleando por no perder la conciencia. No sabía cómo, pero salió. Salió del lugar donde había sido enviada a morir. Luego comenzó a caminar por el desierto, sin rumbo claro, deshidratada, pero con la única intención de llegar a algún sitio donde hubiera gente. Y después de caminar por horas, fue cuando el trabajador la vio y decidió ayudarla. Ese encuentro accidental rompió un muro que llevaba años cerrado. Por primera vez, la policía no tenía una teoría, no tenía suposiciones, no tenía excusas, tenía un testimonio vivo, una descripción del auto blanco, de los peluches de banana en pijama en el espejo retrovisor, de los rasgos del hombre, detalles del trayecto y sobre todo,
la prueba indiscutible de que él había en sido, Alto Hospicio habitaba un asesino serial de niñas. A la mañana siguiente, en un ¿Cuántas horas habrá recorrido esa pobre cabra chica, weón? O sea, qué mierda la resistencia culiá que tiene el cuerpo humano a veces, weón. Y aunado también a la resistencia mental que tenía esa pobre cabra, loco. Imagínate, weón, tener que pasar por abusos de ese estilo para después que te tiran a un puto barranco y pasar horas para liberarte, para subir y para caminar. control La concha de rutinario, tu madre, un policía detuvo a un hombre llamado José Pérez Silva en un Mazda Capella blanco, el mismo que había descrito la pequeña Bárbara. Lo peor es que no había un gran operativo detrás, ni un seguimiento especial. Fue puro azar. Cuando el oficial vio los peluches colgando del retrovisor y notó que Pero al final la policía resolvió el caso. Literalmente el caso se chocó de bruces contra los pacos, weón. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué inoperantes de mierda, weón! patente no cuadraba con el auto, le pidió que lo acompañara a la comisaría. José Pérez Silva no mostró miedo, no Tiene una se incomodó, cara de peruano. no sudó, iba tranquilo como si lo estuvieran llevando por una multa común. No sabía lo que le esperaba. Lo arrastraron hasta una celda sin darle explicaciones, sin siquiera mirarlo, y cuando llegó la pequeña Bárbara a ver si lo reconocía, el aire se cortó. Ella se quedó paralizada, con los ojos abiertos como si reviviera todo de golpe. Lo señaló con una mezcla de terror y certeza absoluta. Era él, el hombre que la había tenido cautiva, que la había golpeado y la había abusado múltiples veces. El mismo rostro que llevaba 2 años rondando entre las sombras de Alto Hospicio. José Pérez Silva intentó defenderse. Dijo que había tenido relaciones consensuadas con la menor, que no había arrojado a nadie a ningún pique y que no sabía nada de las otras niñas desaparecidas. Típica relación consensuada donde una termina en un hoyo amordazada y golpeada. Típica relación consensuada, weón. La evidencia Típico lo juego de roles con una encerraba menor desde de edad de todos los 13 ángulos. años. Primero confesó 3 crímenes, luego otros 3. También señaló el pique de Guantajaya y varios basurales donde decía haber dejado cuerpos. La noticia de su detención se regó por la ciudad en minutos y el horror apareció de golpe. Los primeros 4 cuerpos momificados por el calor del desierto fueron encontrados el 9 de octubre del 2001 en los lugares que él había indicado. En 2005, el psicópata de Alto Hospicio fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 11 adolescentes y 3 mujeres adultas. La pena es tan dura que, en la práctica, solo podría pedir libertad condicional cuando cumpla 108 años, es decir, en el año 2071. Una forma elegante de decir que va a morir en prisión. El Estado intentó cerrar la herida con lo que llamó una reparación. Para muchas familias fue casi una ofensa. Les regalaron casas prefabricadas entregadas como compensación y una pensión vitalicia de aproximadamente $200, unos 200,000 pesos chilenos. Nada de eso les devolverá a sus hijas. Pero qué hijos de puta, weón. Más que una compensación parece un... Ya, cállate, pobre, culiao, ya, cállate, weón, cállate. Tenía una casa de mierda y una plata de mierda para que te calles, weón. Estuvo a la altura del qué daño. locura, Lo weón. peor de este caso no es solo la brutalidad de Julio Pérez Silva, sino la negligencia vergonzosa de la policía. ¿Cómo es posible que a los primeros familiares que denunciaron la desaparición de sus hijas les dijeron que las niñas se habían escapado con el novio o que seguro
estaban prostituyéndose. Solo locura, porque weón. había ocurrido en una zona pobre. Si la policía hubiera tomado en serio esas denuncias desde el principio, este tipo habría caído rapidísimo. Ni siquiera era un asesino inteligente. Lo detuvieron por un control rutinario un día después del testimonio de la sobreviviente. No fue habilidad lo que lo mantuvo libre, fue pura indiferencia institucional, y esa indiferencia permitió que siguiera matando. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por haber visto el video hasta el final. Si tienes Bueno, como cuando matan a alguien en Chile, debió ser culpa de la persona. Vamos a hacer nada. Y que, weón, después, ¿con qué cara, curio? ¿Con qué cara después vienen a quejarse de que la institución de los pacos en Chile tenga una reputación tan pobre, weón? ¿Con qué cara, culia, vienen a quejarse de que la gente ya no confía, weón? No se puede, por hermano. Loco, no se puede confiar en esta mierda, weón. La concha de tu madre. Qué caso culiado más void. Yo lo conocía por encimita, pero claro, o sea, como de la manera en la que lo narró, evidentemente, como mínimo te revuelve el estómago, weón. Como mínimo, culiado. Puta madre, weón. De cualquier forma, si te pareció interesante más que gustarte este video, por favor, dale like, comenta y comparte para que este video llegue a más gente. Te quiero mucho, cabrón. Link a toda mi red de descripción. Como siempre, te mando un besito muy, muy grande. Y nos estamos viendo mañana entonces con un videito nuevo. Bye, bye.